Universidad Católica de El Salvador. Derecho Procesal Civil y Mercantil, sección B. El grupo lo conforman Susana Margarita Corte García, Heiser Stephanie Flores Vázquez, Víctor Adonías Mendoza Castro y Emilio Redani Ponilla Alarcón. Hablaré acerca de la prueba documental. La prueba documental tiene dos características. Literal A, son fuentes de prueba en sí misma. Literal B, su formulación intrínseca se da en el ámbito sustantivo de la norma. Por ejemplo, una escritura pública de venta de un inmueble. La documental, de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil, en cuanto a su contenido, se amplia. Es decir, que se toman en cuenta tanto los instrumentos públicos como los privados, ya que desde un punto de vista probatorio, estos se convierten en la representación escrita del pensamiento en un soporte de papel, así como también aquellos documentos cuyo contenido es diverso a los primeros, pues es el proceso. Pueden aportarse como prueba fotografías, planos, mapas, croquis u otros instrumentos similares tal y como está regulado en el artículo 343 del Código Procesal Civil y Mercantil. La historia de la impugnación de la prueba documental inició con la necesidad de certeza jurídica de la cosa juzgada, formal y material, y la necesidad de que haya una manera de garantizar que las partes en un proceso cuenten con los derechos que les permitan formular su contestación, ofrecer pruebas, que se desahoguen como está previsto y, en su caso, que puedan impugnar los documentos o sentencias que se dicten, para garantizar la efectiva justicia del caso concreto. La impugnación de la prueba documental como vía principal en el proceso declarativo común. Antes de abordar lo referente a la impugnación como vía principal en el proceso declarativo común, es necesario tener conocimiento acerca del mismo, entendiéndose este como el proceso instituido para dirimir el mayor número de contiendas judiciales entre las partes. Por lo tanto, sirve para resolver la generalidad de litigios con arreglo a las características tipificadas por la ley. Este es el proceso más antiguo, ya que tiene sus inicios en la Edad Media y se recogía en las partidas del siglo XIII, siendo a este el que había de incurrirse para resolver litigios que las partes tenían en la materia civil o mercantil. La acción de la prueba documental como vía incidental en el proceso declarativo común. Respecto a los incidentes, estos en su sentido natural surgen en el curso del proceso, instituyéndose antecedentes lógicos del asunto principal, o por el principio de concentración, deben ser resueltos por el juez en la sentencia, sin que se admitan procedimientos separados ni resolución independiente, mientras que en el significado legal son cuestiones que se producen en el proceso, derivadas del mismo o relativas a la causa, requiriendo de una solución especial, con trámite no simultáneo y con pretensión distinta a la de los litigantes principales. La impugnación de la prueba documental en el proceso ejecutivo civil. El autor Lino Enrique Palacios, Juicio Ejecutivo, es un proceso de ejecución por cuanto su finalidad no consiste en lograr un pronunciamiento judicial que se declare la existencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino de obtener la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo comprueba. El efecto inmediato de la interposición de la prestación ejecutiva, previo examen de la idoneidad del título que se funda.
Consiste en un acto conminatorio y subsidiariamente en un acto coactivo sobre el patrimonio del deudor. Efectos de la impugnación de la prueba documental en el proceso civil y mercantil. Los efectos que a continuación se expondrán son los que la misma impugnación produce al momento de declararse un proceso determinado. La autenticidad o no de un documento, siendo que el mismo sea impugnado o que siga conservando su valor y eficacia. Condiciones de autenticidad de los documentos en el proceso. Cuando se trata de un documento que esté realizado en forma lúcida y sin intimidación, es decir, que las acciones constitutivas, extintivas, impeditivas o modificativas de las relaciones procesales no pueden ser originadas por actuaciones violentas o bajo engaño, coacción, sino que deben ser proporcionadas de forma consciente y libre por quienes lo faciliten. Deben ser aportadas al proceso dentro del lapso de tiempo útil y en forma oficial, lo cual se refiere al momento procesal establecido, que al tratarse de recursos públicos, fotocopias o cualquier otro medio de representación, se hayan cumplido los requerimientos que determina la ley, es decir, que se dé cumplimiento a las formalidades para su consignación ante el empleado público que debe gestionarlas, sin lo cual no tendrá validez la prueba escrita. Condiciones para que contenga eficacia probatoria. Que su autenticidad se haya establecido, o sea, es necesario demostrar su veracidad o certidumbre, en caso contrario no tendría eficacia probatoria, sin dejar lugar a dudas acerca de esta clara afirmación. Que el documento sea competente y además conducente para comprobar los hechos que se afirman en el proceso. Que el documento se produzca en el juicio sin alteraciones, tachaduras, correcciones, modificaciones o enmiendas. Entre los documentos probatorios se mencionan los representativos y los declarativos. Los representativos son aquellos que contienen la proyección determinada de un evento pasado, presente o futuro, procedente de un acto humano o de la naturaleza, que puede conducir al juzgador sobre el acontecer, existencia o no de un hecho, que se discute en un proceso judicial, como son los hechos reproducidos en fotografías, copias, croquis, misivas, mapas, etc. Los declarativos son los que contienen la declaración efectuada por personas, tales como apuntes, rodajes, cintas, discos, videos, etc. Otro tipo de cosa u objeto capaz de guardar o reproducir declaraciones de ciencia o discernimiento de carácter narrativo y estructural, siempre que contenga actos de voluntad para generar determinados efectos procesales como documentos, testamentos, testimoniales o confesorios. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias.